Hola, sean bienvenidos una vez más a esta sección llamada Charla Técnica, donde comento algunos procesos de ilustración digital, así como también doy algunos consejos relacionados con todo lo que es mi trabajo, entre otras cosas. El día de hoy quiero comentar un poco mi experiencia o mi anécdota de cómo fue empezar a ilustrar para Mitos y Leyendas, que es un conocido juego de cartas, por lo menos acá en Chile. Me parece que en otros países también, pero en parte contar eso, ya. Para poner en contacto, yo desde joven siempre fui fanático a mitos y leyendas. Sobre todo aprendí mucho con los primeros ilustradores digitales que participan en las primeras ediciones, segunda era, primera era, ya. Yo ahora habré tenido, no sé, unos 12, 13, 14 años. Y eso en parte hizo de que me inspirara siempre a tener este sueño de querer ilustrar para ellos en algún momento de mi vida. Así fue como empecé a hacer un portafolio dedicado a la fantasía épica, a la mitología y en gran parte también al fanart, tanto de videojuegos como de juegos de cartas. Ya por allá, por el 2017, cuando ya empezaba con mis primeros proyectos como ilustrador, siempre fui tratando de nutrir este portafolio con cosas que se parecieran a mitos y leyendas. Ya, también trataba de averiguar cómo ilustran, bueno, en este caso Genso y Mauricio Herrera, que son los máximos exponentes de este juego, ¿ya? Entre otros, y a sacarle un poco los tips y procesos de trabajo, técnicas y entre otras cosas. Y así fue como pasó un tiempo en donde traté de presentarme ante las personas encargadas del juego sin ninguna respuesta. Ya enviaba correos, me presentaba, decía, este es mi portafolio, pero nunca tuve una respuesta hasta que un día por una red social. Esto fue me parece que muy paralelamente a una ilustración de Juego de Tronos que subí de Cara Manchada, Face, que es un bufón. Quiero pensar de que a lo mejor en algún momento esta persona vio esa imagen y me contactó. O bien llegó a mi portafolio de alguna forma, pero la difusión es importantísima y en este caso de alguna forma me contactaron por una red social y me dijeron, queremos hablar contigo, te tenemos una propuesta de em, para ilustrar en Mito, ¿ya? En eso bueno, hablé por teléfono con el director de arte, me comentó un poco cómo era la cosa y me dijo que me iba a enviar un poco los archivos que se usan, que en el fondo son una especie de manual que explica un poco la estética de la edición. Y en este caso también algunas fichas que son las fichas de cada carta individual que contienen todo lo que debería aparecer visualmente en la carta. También te envían algunas instrucciones de formas técnicas de las áreas seguras, te dan unas especies de grillas, ¿ya? Por decirlo de alguna forma, y te dan algunas opciones de resolución mínima, que es la que tiene que tener sí o sí la carta, y en algunos casos también alguna proporción que en la mayoría de los casos yo la hago cuadrada, ¿ya? Entiendo que hay otros ilustradores que utilizan la forma de la carta solamente, pero en mi caso prefiero siempre dejar este espacio y por eso que la carta es cuadrada, pero después pasa a esto, ¿ya? En parte, Mitos y Leyendas, como requerimientos visuales, pide tres elementos que tienen que estar sí o sí en cada ilustración. O sea, no tan así como sí o sí, pero se prioriza de que los tenga, ¿ya? Que son el dinamismo, que es en el fondo de que la ilustración explique alguna acción o esté en un movimiento. Lo otro es que cuente una historia, ¿ya? Esto es muy importante porque el storytelling está muy relacionado también, por ejemplo, con la novela gráfica, el cómic. Entonces, la ilustración algo tiene que contar o algo tiene que pasar o uno, bueno, aparte del texto épico que tiene, que son este texto de acá, tiene que complementarse con eso, ¿ya? Y lo otro es que el personaje principal de la carta tenga un contraste más bien definido con el fondo. El fondo en este caso no puede robarle el protagonismo a la escena a menos que sea, no sé, un tótem o una ciudad, algo que sea más evidente. Pero en el caso, por ejemplo, de sujetos humanos o monstruos, tiene que estar marcada esta separación. Puede ser con un borde, con una alta luz, puede ser con una paleta de color, con colores complementarios, que ahí lo voy a explicar en algún momento. Entonces, claro, me envían estas fichas, me envían este manual, que es un PDF que se lo envían a todos los ilustradores para que todos tengan
en conocimiento de esto con algunas instrucciones. Y en el fondo lo que se pide es que tú envíes avances que son un boceto, una propuesta de color, y luego se trabaja en la propuesta final, se envían a revisiones, te corrigen uno que otro detalle, y así es el proceso con la cantidad de cartas que tú alcances a hacer durante lo que dure el proceso de creación de la edición, ¿ya? Si uno es máquina y tienes tus cartas en menos días, es más, puedes optar a más cantidad de cartas. Si eres más lento o tienes otras obligaciones, otros trabajos, eso lo vas viendo tú. Pero en general se da como una especie como de 2 semanas para un pack de 3 cartas, ¿ya? Ahora si esto se hace más rápido, bien por ti. En mi caso, yo en esta primera prueba hice estas 3 cartas. Posteriormente ilustré también, me parece que en 3 cartas más, en un producto que no puedo contar. Y posteriormente eso, en otro producto que ya va a estar, me parece que el próximo año, ahí ya van a ser muchas más cartas. Así que atento a eso. Y ahora voy a hablar un poco sobre las cartas en el orden en que las hice, ¿ya? Primero fue Juca, que es esta ilustración, que es una especie de lobo guargo gigante que come ovejas, o así lo hice por lo menos en el primer boceto. Em, bueno, esta edición luego después supe que se llama algo como Terrores Nocturnos, es un producto especial de Mitos que es una cantidad más pequeña, no es como una edición normal. Y claro, aquí no estaba tan creativo era más bien nuevo, entonces hice como 3 bocetos prácticamente iguales, ¿ya? Pero siempre con los elementos como la luna y este personaje que se encuentra con este lobo. En este caso la selección fue la primera. Y la idea era, claro, darle un poco más de acción a este personaje. Entonces por eso es que después pasa esto, ¿ya? Pasa como al acto de estar sorprendido y las ovejas arrancando de este lobo. En la edición que tengo por acá, el PSD, acá tengo algunas cosas como por ejemplo la grilla que se utiliza para diferenciar los elementos de las cartas. También está el sketch, que en el fondo fue un sketch básico que, bueno, después pasa a pintar porque siempre paso a pintar los linear de alguna forma. Este es el dibujo básico que había hecho y la propuesta de color que fue esta, ¿ya? Como bien sabe, yo me gusta harto usar harta mancha y prefiero priorizar la ambientación antes que los detalles o el color así como muy plano, ¿ya? Esto fue más que nada para ver los contrastes y los planos, ¿ya? Este plano de acá atrás, con las cosas acercándose más oscuros como esta parte de acá abajo. Y claro, esta fue la propuesta de color y me dijeron ya, trabaja en esa y llegué a hacer esto, ¿ya? El problema con esto, bueno, aquí, ahí, con eso, es que, bueno, los ojos no se notaban mucho, casi nada, y había poco contraste con el borde. Entonces, en la versión final, tuve que aumentar este contraste, hacer de que la luz se notara más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mito y Leyenda es un juego impreso. Entonces, toda esta luminosidad o todo este brillo de acá no se ve en el papel. Entonces, uno tiene que pensar siempre en evitar los negros absolutos porque en impresión se oscurece mucho, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos al control L, o sea, al histograma, se van a dar cuenta de que no hay negros absolutos, sino de que empieza el negro como desde este nivel, ¿ya? Bueno, esto está en CMK porque al principio me ilustraba así, luego después me di cuenta de que no es necesario tanto eso, se puede modificar al final de la ilustración. Y esta fue la primera carta entonces que ilustré, Juca, que la voy a recordar por siempre porque fue el inicio de todo, ¿ya? Luego después vino Robert, que fue este muñeco que después supe que era una película, o la película probablemente está inspirada también en un cuento similar, y es un muñeco poseído por un espíritu, ¿ya? En este caso la ilustración elegida fue, o sea, el boceto elegido fue el segundo, y claro, aquí tuvieron que darme el consejo de hacer que este personaje que estuviera acá fuera mucho más terrorífico, porque yo lo había hecho como una especie de cráneo, ¿ya? En el caso de acá solamente las manos que van a ser muy esqueléticas, entonces aquí jugando con Alte, ¿ya?
Y acá lo que pasó fue lo siguiente, que esta juca, espera, se me pierde acá. No, esta no era, está más acá. Mosquete, Robert, PCD, ya. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, lo que pasó con esta ilustración fue de que en el boceto, este fue el boceto color, el personaje no era tan mm, malévolo, ¿ya? Entonces cuando entregué la versión, esta versión, donde no tenía dientes, donde no tenía eh, los ojos tan malos, me la pidieron cambiar y así fue como lo hice ya más diabólico, ¿ya? Y este personaje también mirando la cámara, así como en plan, mira, estoy jugando con el muñequito, no sé, ¿ya? Y bueno, que yo recuerde alguna acotación sobre esta imagen fue de que les había gustado cómo había resuelto la ambientación, ya con esta luz verde y esta luz roja. em, Como que eso vino muy bien, sobre todo para, este, para esta imagen. Y, y la tercera carta que hice fue Mosquete de Chateur, no sé cuántito, algo así se llama. Y acá pasa lo mismo. Este es el boceto a color que hice, o la propuesta de ambientación. Y al principio el boceto era... em, no tenía... A ver, déjenme encontrarlo, está por acá. Mosquete. Acá. Estas fueron las propuestas de boceto. Y como se fijan, este está inspirado en un soldado de esa época, pero era como algo, un soldado más francés. Luego después lo cambié como una especie de ropa así similar a como la que usaban Mark Helsing, con estas cosas que son, me parece que son como unas cosas para guardar pólvora, ¿ya? Con estas botas y esta tenida de cuero en general. Y estos bigotes así, estilo pirata. Bueno, no sé si pirata, pero... Y lo importante acá, claro, era el arma en sí, ¿ya? Esta fue la tercera carta de la ilustración. Y algunos comentarios que hicieron de esta carta, no, porque como que la entregué y la aprobaron enseguida. Fue así como, ah, ok, esto está ok. Y fue así como, oh, qué bueno, o sea, bueno, después eh, eh, iba a tener cartas que iba a tener que corregir otras cosas más y no tanto como rehacerlas, pero hay desafíos ahí más importantes también. Además de que como es un arma, me parece que esto debe ser una carta de rareza azul, entonces, a ver acá aparece, sí, no, es cortesana, ya. Entonces tampoco es como que sea tan importante. Pero aún así se prioriza bastante el arte en algunas cartas, sobre todo en las promocionales, que bueno, ahí cuando llegue su momento van a ver que también he hecho hartas cartas promocionales. Así que más que nada eso. Ese sería como el comentario sobre estas tres ilustraciones. Estas las pueden encontrar, bueno, ahí en mis redes sociales. Están con este loguito abajo porque no puedo tener estas originales ya. Pero atento a mis futuras ilustraciones que voy a tener en futuras ediciones. Y para ir terminando, no sé si quieren algunos consejos o si tienen alguna duda o cualquier cosa relacionada con esto, consulten más o por inbox o lo que sea. Trato siempre de estar atento a redes sociales, pero algunas veces veo las cosas y me olvido, así que em, molesten harto nomás ya. Así que si tienen cualquier consulta o duda, háganla nomás ya. Eso sería la charla técnica de hoy. Si me queda algo por comentar, bueno, hay cosas que por razones obvias no puedo comentar, las temáticas de las ediciones, no puedo contar nada así como a modo spoiler, así que lo siento por eso. Y eso, nos vemos en una futura edición de charlas técnicas